Por último, para José Uariashi, periodista y experto, las preguntas son: ¿cómo tratan los medios de comunicación a esta figura central de las comunidades musulmanas? ¿Afecta la cobertura realizada sobre el imán de Ripoll, supuesto cabecilla de la célula terrorista, a la imagen del Islam y de la comunidad musulmana? ¿Qué se puede hacer a nivel mediático para corregir la imagen distorsionada de la figura del imán y de su papel? Buenos días, salam alaikum. Bueno, ya son buenas tardes ahora, creo, aunque no hayamos comido aún. Bueno, ante todo agradecer a Harun por la presentación y también a la FERI por su amable invitación, y aunque a nuestro amigo y compañero profesor de Derecho Constitucional, Juan Carlos Ferreiro, le gustan las trinidades, hay que hablar del cuarto poder, hay una cuarta parte. La verdad es que el tema de los medios de comunicación respecto al Islam sabemos muy bien que es un tema muy vivo, muy polémico, lleno de incomprensiones, lleno de malos entendidos, decía, y estaría bien abordarlo de alguna manera, y sobre todo para esbozar, digamos, si hay posibilidad de tender puentes y de que la voz del Islam en España en particular y de los imames sobre todo pueda llegar a los medios y pueda llegar a la opinión pública. El tema de las religiones es un tema que está sobre la palestra, está a debate, porque justamente las religiones pueden justificar lo mejor y lo peor de lo que hacemos los seres humanos, tanto a nivel individual como colectivo. Y justamente si hablamos de las religiones que pueden ser factores de paz o de convivencia, estamos hablando de autoridades religiosas y por ende, evidentemente, de los imames, y por eso es fundamental abordar este tema en un foro como este dedicado a los dirigentes religiosos musulmanes, que son las figuras de los imames. Si hacemos una pequeña lectura de los titulares y del trato de los medios de comunicación, aunque yo he hecho una lectura sobre todo de la prensa nacional, de la prensa española, sobre todo de los diarios de mayor tirada, y sabemos que son, digamos, los que marcan las tendencias, tanto para la prensa local y autonómica, y también y sobre todo para los medios audiovisuales. Me refiero sobre todo a las televisiones, a los canales de televisión y a las radios, porque siempre, digamos, se nutren de lo que dice la prensa escrita y lo que dicen los periodistas. Se constata, después de leer, digamos, varios titulares, varios artículos del tratamiento que hacen los medios de prensa, se constata, para empezar, nada más empezar, que hay un verdadero desconocimiento de lo que es la figura del imán. Si hablamos de que hay un desconocimiento de lo que es el Islam como religión y también como cultura o civilización, pues sobre todo como religión hay un gran desconocimiento, pero la figura del imán es sobre todo desconocida, por lo que algunos medios pretenden, digamos, un poco desde la equidistancia y cierto respeto, pues tratarlo con mucho cuidado, pero otros sí que se meten de lleno a hablar de los imames desde una concepción que no tiene nada que ver con lo que es ser imán. De ahí que encontramos sobre todo que se hace un gran paralelismo entre lo que es el imán y lo que es un cura. Se entiende al imán, su rol en la comunidad musulmana, como lo tendría un cura, o lo que es lo mismo, una especie de autoridad espiritual, de autoridad de conciencia sobre los fieles que acuden a esa mezquita liderada por ese imán. Evidentemente cualquier musulmán que lee semejante cosa sonríe y sabe que no es así. Es decir, el imán es uno más, su palabra, pues bueno, no va a misa siempre, no va a la jutba, como diría algún que otro compañero musulmán. Por lo tanto, el imán puede aconsejar, puede tener una opinión, pero cualquier musulmán, fiel o musulmana, pues puede disentir y puede no estar de acuerdo con el imán, incluso puede ser muy crítico. Por lo tanto, esa autoridad que se le otorga no es del todo cierta, y más sobre todo en un contexto español y europeo, en donde el imán es más, se conoce más imán por desempeñar un rol en la mezquita, de dirigir la oración, que ser un verdadero imán en el sentido de que tenga formación, que tenga trayectoria, que tenga una función que implica ir más allá de liderar las 5 oraciones en la mezquita y en la comunidad.
pero sobre todo encontramos un imaginario muy rico en fantasía al respecto de lo que es el imán. Es decir, muchas veces la impresión de algunas tertulias y algunos debates en los medios de comunicación es el imán es ese arquetipo de fanático que utiliza la religión para manipular a la comunidad y sobre todo a algunos jóvenes, y que esos jóvenes son obedientes y sumisos como para llegar incluso a hacerse volar, a hacerse explotar y suicidarse por lo que diga ese imán fanático. Esto, sobre todo el cine, es muy rico en esta literatura, en esta figura y esta imagen que se da del cine, del imán, y evidentemente es una manera de generalizar un fenómeno que en el mejor de los casos podemos hablar de casos aislados, pero sin embargo el imaginario siempre el imán, que además no se dice imán, se dice imán, por lo tanto siempre hay esa deriva hacia el desconocimiento y hacia cierto desinterés de necesitar realmente acercarse a esta figura, a esta función, qué rol juega dentro de la comunidad. Por lo tanto, los medios de comunicación, digamos, desconocen el tema y cuando lo tratan de manera muchas veces incorrecta y a veces incluso, digamos, perfectamente islamófoba, ¿no? Y llegamos al caso de por qué justamente las últimas semanas o los últimos meses está este debate en España, ¿no? Todo el mundo ahora habla de los imames, todo el mundo ahora quiere formar a los imames. No se os puede culpar a los de la serie porque esto tiene lugar, vosotros habéis empezado un poco antes, pero sobre todo con Septi, con esta figura fallecida en esa explosión en una localidad tarraconense y que se da por hecho que fue imán o que era imán de una de las mezquitas de Ripoll, y se da por hecho, de momento nada está confirmado, pero se dice, son los medios de comunicación lo aseguran casi, de que era el cabecilla de esa célula terrorista que atentó en las Ramblas de Barcelona y en la Rambla de Cambrils. Ahora nadie lo decía a finales de agosto y en septiembre, y hace una semana salió la noticia de que era un confidente del CNI. No se dijo en plena polémica para no casar el juego político de la inteligencia con el rol de este señor en la comunidad de Cambrils y con esos jóvenes. Por lo tanto, vemos cómo muchas veces lo que parece un debate ingenuo de preocupación por la paz, por la convivencia en nuestro país, también un tema de seguridad que es una obligación de todos nosotros, pero sobre todo del Estado, de los cuerpos de seguridad. Sin embargo, vemos que hay mucha zona oscura, pero no se ahonda en este mundo, ni se aclaran las cosas como deberían de aclararse a la opinión pública en general, y sobre todo para dejar a la comunidad musulmana en el sitio que le corresponde, y es que no es sospechosa de terrorismo. Hay casos aislados en todas partes, hay fanáticos en todas partes, pero los medios de comunicación parecen centrarse justamente en la comunidad musulmana cuando se habla de extremismo, y cuando vemos incluso a policías locales de Madrid pues decir lo que dicen de la alcaldesa, de los moros, de los negros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nadie va a poner el foco de que la comunidad religiosa o étnica de esos energúmenos, de esos fascistas, pues esté cuestionada. Sin embargo, se hace con la comunidad musulmana a sabiendas de que el pseudo imán de Ripoll, fallecido, ni siquiera tenía formación religiosa, pero vemos que los medios de comunicación no hay ninguna, pueden certificarlo en cualquier artículo que haya sido publicado por la prensa española. No hay ninguna referencia a Septi sin que fuera acompañada de imán de Ripoll. No la hay. Y no es inocente, por desconocimiento o por intención. Pero la cuestión es que siempre que se hace referencia a este individuo, pues se hace siempre la coletilla, la calificación imán de Ripoll. Evidentemente, la odontología periodística aquí falla, porque aquí si se pone énfasis siempre en el hecho de que fuera imán, se está dando a entender de que es justamente por la función que llevaba a cabo es por la que pudo hacer lo que haya hecho supuestamente. Digo supuestamente porque de momento nadie, salvo alguien que aquí en el debate me pueda desmentir, que podría estar yo equivocado, pero hasta el momento todo lo que tenemos son teorías.
Es decir, está bien, es una teoría elaborada, puede tener puede ser verosímil, puede tener cierto crédito, pero no del todo, porque ha fallecido antes, ni siquiera sabemos si es el cabecilla de verdad o ha sido una víctima de una explosión fortuita y que no avisó a tiempo, porque nos enteramos, como digo, y lo reitero, de que era confidente, y esperamos las explicaciones del director del CNI, que las va a dar en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, siempre que se ha hablado de esta persona, pues se hacía referencia al hecho de que es imán de Ripoll y cabecilla de la célula terrorista, y también el mentor de estos jóvenes suicidas o que hayan muerto abatidos por la policía catalana, autonómica catalana. Algunos ejemplos de titulares para que entendamos cuál es la idea que podría tener la opinión pública sobre los imanes. En un diario, no sé si hace falta decir cuál es cuál o no, creo que no hace falta, pero son de tirada nacional y muy importantes, son muy leídos. El descontrol de los imanes reina en España. Las administraciones dejan a los imanes campar a sus anchas. Cuando escucháis titulares de este tipo, imaginaos la idea que nos podemos hacer, ¿no? Descontrol, el descontrol reina, permitir a los imanes acampar a sus anchas. Evidentemente se está imponiendo un miedo terrible a lo que es la figura de los imanes. También nos podéis encontrar con titulares como los 5 imanes más radicales de España. Es decir, hay incluso un ranking de ir buscando los más radicales a ver quién gana, digamos, el título del más radical. También nos encontramos con titulares semejantes, por ejemplo, mezquitas. El 30% de las mezquitas de España son clandestinas, cuando es imposible que un lugar de culto sea al mismo tiempo clandestino. Es decir, o la gente se reúne clandestinamente o se reúne en una mezquita. Y una mezquita puede estar registrada o puede no estarlo, pero pública es. Pública es. Por eso se sorprendió un periodista en una tertulia que decía, a lo mejor habla por la boca de la policía y la Guardia Civil, que dice que hay mezquitas que no son conocidas. Y le he dicho, no, así no es así. La policía y los cuerpos de seguridad conocen a cada una de las mezquitas que hay en España, pero todas, sean registradas, estén registradas o no estén registradas, las conocen todas. Me dice, ¿estás seguro? Digo, claro que seguro, porque no se puede tener un lugar de culto al que acude cualquiera de forma clandestina. Otra cosa es, la gestión administrativa, si se hace bien, si se hace mal, etcétera, etcétera. Pero clandestina no va con la mezquita. Pero cuando tú pones titulares en la prensa y en los medios de comunicación de que hay decenas de mezquitas en España sin ser conocidas y que supuestamente donde pueden reunirse personas a conspirar contra la ciudadanía y a montar planes de atentados, evidentemente la impresión es de peligro, es de amenaza. También nos encontramos como resultado de este impacto mediático, por ejemplo, uno de los titulares, la CIE realizará un censo de imames, como que no tienen un censo, a lo mejor no lo tienen, pero viene después para hablar de también insistir en ese descontrol o supuesto descontrol. Como consecuencia de este alarmismo, nos encontramos evidentemente con que en España se hizo un censo en toda Europa, pero nos vamos a hacer referencia solo a España, es que se preguntó a la ciudadanía cuántos musulmanes conviven con nosotros, ¿no? Es decir, ¿cuántos musulmanes hay en España? Manejáis mejor las cifras, creo que somos 3-4% por ahí, hasta el 5%, digamos, siendo generosos, pero la impresión de la ciudadanía española, la sociedad española tiene la impresión de que los musulmanes somos entre el 20 y el 30%. Claro, si tú tienes la impresión de que el 20 y el 30% de la población es musulmana y además es peligrosa, el sentimiento de amenaza es terrible. La desconfianza aumenta. Y es normal después entender por qué los vecinos se oponen a que se abriera una mezquita o un lugar de culto en un barrio determinado o en los centros de las ciudades o en los centros urbanos. Por lo tanto, vemos que el miedo que se traslada a través de los medios de comunicación influye clarísimamente en la opinión pública de la ciudadanía. Por lo tanto, digamos que no se salen los medios de comunicación, a pesar, incluso algunos son muy serios, por desgracia no se salen de la línea general del sensacionalismo o de dejar a personas sin conocimiento de causa
a escribir con fundamento. Hablo en mayoría, hay artículos que son realmente admirables. Pero en general, digamos, la polémica, el miedo, el morbo sigue funcionando, el sensacionalismo sigue vendiendo, incluso hablando con algunos periodistas, voy terminando, hablando con algunos periodistas que dices, mira, pues hay un congreso sobre tal tema de la FERI o de la Comisión Islámica de España o de tal comunidad que hay invitados de peso, te dices que eso no vende. No vende. Vende que un ignorante en un pueblo hable de una cosa pues que, bueno, que pueda suscitar polémica, por ejemplo, que sea un discurso machista o de alguna manera legitime o justifique el terrorismo, etc. Eso sí que vende, pero lo de hablar de la convivencia, de la construcción de la convivencia desde las bases, eso no vende, por lo tanto no se traslada a las páginas ni a los telediarios. Sin embargo, termino diciendo dos cosas. Y es que, haciendo una especie de comparativa con hace unos años y la actualidad, sí que hay una ligera mejoría. Es decir, hay una mejora porque se empieza, aunque sea limitado justamente a los momentos de atentados terroristas, etcétera, pero se empieza a tener en cuenta un poco la comunidad musulmana e invitar a voces musulmanas a opinar o a explicar. Entonces eso es un paso importante. Y creo que tiene mucho que ver con lo que voy a decir como solución, porque se plantea cómo mejorar la imagen de los imames de las comunidades o del Islam en España. Tiene que ver justamente con la participación y el compromiso. Desconozco si hay algún imán en toda España que escriba en alguna tribuna, sea local, sea autonómica, y que hable, pues yo qué sé, de las festividades musulmanas, que hable de temas también públicos, que hable de la corrupción, que hable... Creo que no hay. Por lo tanto, si quieres darte a conocer y eres imán de un centro islámico, si eres una autoridad musulmana y no participas del debate público o como si no fuera de tu interés, normal que la imagen que se tenga es que no forma parte, por lo tanto no forma parte de la sociedad, no está comprometido con la sociedad, por lo tanto está aparte, está descartado. Por lo tanto, la participación y el compromiso son fundamentales. Y digo de imanes porque los imanes, como mínimo entiendo yo, o por lo menos algunos dirigentes de las comunidades, en el pueblo que estés, en la ciudad que estés, si llegar a un periódico de tirada nacional cuesta, y es normal, a menos que tengas cierta autoridad intelectual, etcétera, pues por lo menos en el diario local, que no cuesta nada, que te publican gratuitamente, pues escribe algo, escribe un artículo aunque sea hablando del año nuevo musulmán en que consiste la inmigración, el hijra, o por ejemplo la fiesta del sacrificio, que es una fiesta bíblica, es decir, tanto de comunidades judías, musulmanas como la cristiana. Es decir, hay cosas que por desgracia no se hacen, no se tiene en cuenta, y creo que los imanes, en primer lugar, pero también toda la comunidad, debería de empezar a implicar en sus asuntos a toda la sociedad, lo que es lo mismo, abrirse. Al igual que queremos implicar a la sociedad en nuestros asuntos, tenemos que implicarnos nosotros en los asuntos de la sociedad, porque al fin y al cabo somos un mismo cuerpo social. Gracias.